es un barrio de Montevideo, capital de Uruguay, muy cercano al centro de la ciudad. El origen del nombre data de mediados del siglo XVIII y se debe a que en la zona existían varias fuentes de agua, como la Fuente de las Canarias o los Pozos del Rey. Club Atlético Aguada. El Club Atlético Aguada es un equipo de baloncesto de Uruguay fundado el 28 de febrero de 1922 en la ciudad de Montevideo. Los colores rojo y verde de su camiseta son un homenaje a la familia Di Corsia, propietaria de la casa donde se fundó el club. El Club Aguada fue campeón federal uruguayo en 7 ocasiones y obtuvo un cuatrienio de oro en la época en que el deporte era totalmente amateur. Una de las características principales del Club Aguada es su numerosa hinchada. Esta hinchada es considerada una de las más grandes del país, cuestión que está fundamentada en que el club es uno de los más entradas venden en cada campeonato. Los aficionados del club suelen alentarlo con canciones, gritos, banderas y de los colores del club. En 1872 se funda la escuela, no estando en el barrio Aguada, y comenzó funcionando como una escuela de niños. En 1963 se traslada a su actual local de la avenida San Martín, creándose el 18 de marzo de 1864 la clase jardinera. En 1982 se la nomina Bruno Mauricio de Zavala. Por último, en el año 2002 se fusionan las escuelas número 10 y número 77, pasando a denominarse Escuela número 10 República del Salvador. ¿Cómo influye en tu vida cotidiana los sonidos de la escuela número 10? Y nada, a veces molestan, pero no son nada fuera de lo normal. Son los ruidos de los niños cuando van hacia la escuela, y al estar ubicada en una avenida hay veces que molestan los ruidos de los autos. ¿Qué medidas tomás para que los ruidos no te molesten? Y concentrarme en lo que estoy haciendo. Si por ejemplo estoy estudiando, me concentro más en lo que estoy estudiando, busco lugares en los que se escuche menos. ¿Llegaste a pensar en mudarte? No, yo creo que no. ¿Crees que estos edificios deberían estar ubicados en otra zona? No, para mí no. ¿Por qué? Porque en algún lado deben de estar y a la persona que esté cerca le va a molestar igual. Muchas gracias. El Palacio Legislativo es un edificio construido entre 1908 y 1925 en Montevideo, capital de Uruguay. Fue inaugurado el 25 de agosto de 1925 como homenaje a los 100 años de la Declaratoria de la Independencia. Es sede del Poder Legislativo de Uruguay, la Asamblea General, que se integra de dos cámaras que sesionan separadas o conjuntamente según las circunstancias. Estas son la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Fue diseñado por el arquitecto Vittorio Meano y construido por la empresa G&M de Bernardi. La decoración del edificio estuvo a cargo del arquitecto Gaetano Moretti. En 1957 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Uno de los lugares más conocidos del Palacio Legislativo es el Salón de los Pasos Perdidos, en el cual se han llevado a cabo innumerables actos de importancia para el país. Dos de los tantos actos fueron la declaración de Juana de Ibarburu como Juana de América y su velatorio. La fachada principal del edificio se puede apreciar a lo lejos en una fantástica perspectiva que le otorga la avenida del Libertador Brigadier General Juan Antonio Lavalle. ¿Cómo influye en tu vida cotidiana el sonido de las campanas de la iglesia? El sonido de las
campanas de la iglesia en realidad ya es clásico del barrio, es como parte del paisaje sonoro, es algo lindo, al contrario, no implica ninguna molestia. Y cuando nos reunimos todos en familia, por ejemplo, en casa, y sentimos el sonido de la iglesia, de las campanas de la iglesia, sabemos que es misa y todo, está re bueno. Y nada, en realidad no es una molestia, al contrario, está re bien. ¿Y los de la rotonda del palacio? Bueno, eso sí, los sonidos de la rotonda del palacio suelen ser muy molestos porque, no sé, estás estudiando, por ejemplo, y está el sonido de los autos y las bocinas y todo, y a veces cuando hay movilizaciones mismo no podés estudiar. Yo por lo menos tengo que prender la radio para hacer como un colchón de sonido y tal, no, son molestos. ¿Qué medidas tomas para que los ruidos no te molesten? Por ejemplo, prender la radio, como ya lo dije antes, y nada, casa más bien cerrar las ventanas, la puerta y todo, y tal, no se escucha más. ¿Llegaste a pensar en mudarte? No, en mudarnos no, tampoco es tan grave. Además, en Montevideo, dentro del departamento, me parece que se dan todos los lugares así, como hay mucho tránsito y esas cosas, siempre vas a encontrar ruidos molestos. Hay que ver la forma de buscar de evitarlos y cómo hacer para que no te moleste. ¿Crees que estos edificios deberían estar ubicados en otra zona? No, al contrario. Nosotros nos mudamos ahí cerca de la zona del palacio por todos estos edificios, y el hecho de tener todo más cerca está muy bueno. Lástima que muchos edificios como el palacio, por ejemplo, genera un tránsito más de lo normal, o sea, mayor al común en cualquier otra zona, y eso genera una molestia, pero no, los edificios son beneficiosos para nosotros. Al vivir cerca de ellos es como estar cerca de la cultura del lugar. Bueno, muchas gracias. De nada. La primera capilla del Carmen fue fundada en 1793 por el presbítero Manuel Antonio Collantes. La ubicación se cree que sería la manzana de las calles Cerro Largo, Rondó y Paraguay, que fue abandonada por causa de las invasiones inglesas y definitivamente fue demolida por estar dentro de la línea de fuego de las piezas de artillería de la Plaza de Montevideo hacia 1811. El 25 de abril de 1827, según planos del agrimensor Juan Antonio García, ya existía la basílica en el predio actual, Avenida del Libertador, entre Yaguarón y Venezuela, en terrenos donados por Emetrio Menéndez. En ella se reunían, desde el 16 de febrero al 22 de abril de 1829, la Asamblea General Constituyente y Legislativa. Durante los años de la Guerra Grande, la capilla fue convertida en cuartel. Junto a la capilla se encontraba, rodeado de muros, el cementerio de la Aguada. El 30 de agosto de 1852 comienzan nuevamente los oficios religiosos. La industria ferroviaria en el Uruguay surgió con capitales nacionales en el año 1836, en que se funda la Sociedad Anónima Ferrocarril Central del Uruguay. Otorgada la concesión, comienzan rápidamente las obras y el 1 de enero de 1869 se inaugura el tramo de 17 kilómetros de extensión entre Estación Bellavista, en el departamento de Montevideo, y Estación Las Piedras, en el departamento de Canelones. La empresa del Ferrocarril Central del Uruguay encarga al ingeniero Luis Andreoni la ejecución del proyecto y la dirección de las obras de construcción del edificio de la Estación Central. Los trabajos fueron comenzados en 1892 y culminados en 1897, con un volumen construido muy importante, cuya dominante estilística es el eclecticismo. El edificio de estación comprende el sector de andenes, claro ejemplo de la arquitectura del siglo XIX, cuando el desarrollo tecnológico posibilitó el uso del hierro y el vidrio para grandes estructuras de planta libre y el de accesos, hall y oficinas, envolvente del primero, tratado como arquitectura de estilo.
Las obras de la central José Valle y Ordóñez fueron iniciadas el 13 de febrero de 1930, entrando en servicio su primera unidad generadora de 25 megawatts el 1 de junio de 1931. Originalmente constaba de 2 turboalternadores de 25 megawatts cada uno, alimentados por vapor proveniente de 8 calderas que quemaban carbón descargado de los buques que atacaban en el muelle de la central. ¿Cómo influye en tu vida cotidiana el sonido de la central Valle? Y es muy molesto alguna vez, incómodo vivir en esa situación. ¿Qué medidas tomas para que no te molesten? Y medidas no tomo porque ya uno ya se acostumbró a vivir, ya aparte vivo 14 años en ese barrio y como que ya me acostumbré a ese ruido. ¿Pensaste en algún momento en mudarte? No, nunca pensé. ¿Y crees que debería estar ubicada en otro sitio? Puede ser, pero no, pienso que ya debe estar ahí. Bueno, muchas gracias. De nada.